Muy buenos días, queridos alumnos. Es un gusto poder compartir en esta mañana la palabra de Dios, siguiendo con esta serie de estudio en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Ya Gerardo Latini dio su introducción, Pablo habló sobre el amor, y en esta mañana los invito a que vayamos a Gálatas, capítulo 5, para ver el segundo aspecto del fruto. Y nótese que nos referimos al fruto, no los frutos, sino este fruto del Espíritu en sus distintos aspectos, características que tiene. Y ahí en Gálatas 5:22 dice más, ese más significa pero, en contraste a lo que viene hablando antes de las obras de la carne. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Señor, gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, compartir este tiempo. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nosotros, que nos enseñe, Señor, y que tengamos un corazón dispuesto a los cambios que tú pretendes en nuestras vidas, Señor, para parecernos más a Cristo y mostrar a Cristo. Gracias por la vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vimos el amor. Y ahora vamos a hablar del gozo. Cuando uno va a un diccionario o uno googlea la palabra gozo, dice que el gozo es la intensidad de los sentidos propio de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Eso es lo que nos dice Google en cuanto al gozo, en cuanto a saber que es esa intensidad de los sentidos, una explosión de alegría, el gozo. Pero cuando hablamos del gozo que aparece aquí en la palabra de Dios, tenemos que entender que en su original, en su raíz, la palabra va relacionado con la palabra gracia. Tienen la misma raíz. Por eso muchas veces decimos que una persona que muestra gozo o gozosa es una persona agraciada, una persona que disfruta y deleita no solamente con lo que dice, sino que su vida muestra un deleite continuo. Siempre el gozo, cuando lo mencionamos en la palabra de Dios, va a ir relacionado directamente a la persona de Dios. Fíjense, muchos dicen que el fruto del Espíritu, las tres primeras características o aspectos, que son el amor, el gozo y la paz, tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios. El gozo. Hay una diferencia muy importante entre gozo y alegría, ya que la alegría depende de la circunstancia que estoy viviendo. Si el día está lindo, estoy más feliz, ando mejor. Si está medio nublado, lluvioso, me tiro abajo. Eso es lo que diferencia el gozo de la alegría. La alegría depende de las circunstancias externas. El gozo va relacionado a mi relación con Dios. Tenemos que entender que cuando hablamos de estos aspectos, estas características del fruto del Espíritu Santo, no podemos desasociarlas. No puedo decir que tengo amor y no tener gozo, paz, paciencia. No puedo decir que tengo gozo sin mostrar fe, mansedumbre, templanza. El fruto se manifiesta de una sola manera. Es interesante también que cuando hablamos del fruto tenemos que entender que el Hijo de Dios, la persona que ha sido regenerada por la obra del Espíritu Santo, en quien nosotros, que ahora somos morada del Espíritu Santo, estamos llamados a manifestar el fruto del Espíritu. Muchos se desviven por mostrar sus dones o talentos, pero la realidad es que la palabra de Dios al Hijo de Dios le pide que manifieste fruto. Y en esta mañana, en este día, o en esta tarde, no sé a qué hora vas a ver este culto, quiero que veamos tres aspectos del gozo. Tres aspectos relacionados a nuestra vida. Dos, relacionados directamente, justamente como digo, a nuestra vida. Y sacar una conclusión para este tiempo que estamos ahora viviendo. Y en primer lugar vamos a ver el gozo y las pruebas. Y cuando yo digo esta característica del gozo y las pruebas, automáticamente viene un versículo a nuestra cabeza que es Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, qué problema, ¿no?
cuando se nos pide estar gozosos en medio de esas circunstancias que no son las que nosotros hubiésemos elegido. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8, porque vamos a ampliar un poquito más este concepto de el gozo y las pruebas. Santiago me dice, hermanos míos, no le está hablando al mundo, le está hablando a personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Solamente la Biblia se refiere, hermanos, a aquellas personas que son hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Y dice, ustedes que son hijos de Dios, les ruego que cuando se encuentren en esa prueba, tengan gozo. No alegría, gozo. Que manifiestes el fruto del Espíritu en ese momento en que estás siendo apretado por la prueba, que estás en esa prensa. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Viene hablando, si ustedes leen después del versículo 3 al 5, está hablando de la esperanza que tenemos como hijos de Dios, de la esperanza en Cristo que nos salvó, nos regeneró y tenemos la esperanza de verlo otra vez pronto. Y dice, en esto que vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Si hay algo que tenemos que entender en cuanto al gozo y las pruebas, es que como hijo de Dios, Dios permite esas pruebas en mi vida para fortalecer mi fe. Y cuando esto sucede, sé que tal vez dice no es motivo de mucha alegría, pero nuevamente, así como Santiago, Pedro me dice, tengo que tener ese gozo inefable y glorioso. Ese gozo que no se puede explicar con palabras. Ese gozo que me lleva a mí a glorificar a Dios en medio de las adversidades. ¿Se acuerdan Pablo y Silas ahí en la prisión, en el lugar más profundo, encadenados? Dice que ellos cantaban y alababan a Dios. Muchas veces se ve a los apóstoles, después de haber sido castigados, haber sido azotados, y dice que salieron con gozo, con alegría, alabando a Dios por haber sido dignos de sufrir a causa de Cristo. ¿Saben que Dios utiliza las pruebas para formar nuestro carácter? Estamos en un proceso de formación a lo largo de este caminar por la tierra, en donde el objetivo es que crezcamos en nuestra forma de ser para ser más parecidos a la persona del Señor Jesucristo. Por eso el Señor permite las pruebas. Por eso muchas veces atravesamos circunstancias que, como dije antes, si nos hubieran dado un menú, nunca las hubiésemos elegido. Pero en esas circunstancias, cuando la palabra de Dios me dice, tenés que tener gozo. Gozo. ¿Cómo estoy enfrentando las pruebas? ¿Cómo estoy atravesando circunstancias que se están presentando a mi alrededor? ¿Cómo puedo transformar esa prueba en oportunidades para crecer? Estas son las preguntas que me tengo que hacer para poder manifestar gozo. El Espíritu Santo mora dentro del Hijo de Dios. El Espíritu Santo, a medida que voy estrechando mi relación con Dios, va a ir manifestando este fruto en amor, en gozo. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Nos llevan a confiar más en Dios, a creerle más a Dios, a creer que Él está obrando en el medio de la circunstancia adversa, que no me está soltando la mano en ningún momento, que me está sosteniendo, que soy parte del cuerpo de Cristo, para fortalecer mi fe. Y fortalezco mi fe y aumenta mi fidelidad a Dios, que es otra manifestación, después se van a ver, de la vida espiritual. Mi andar con Cristo, mi andar diario con Dios, mi relación con Él, va a determinar cómo estoy mostrando el fruto y la prueba. Esa prueba que estás pasando en este momento, lo que sea que estás viviendo, sea una prueba física,
sea una prueba emocional, económica. ¿Cómo puedo hacer para transformar eso, para la gloria de Dios? Y gozarme en saber que estoy reflejando y manifestando el fruto. No te estoy pidiendo que saltes de alegría. No te estoy pidiendo que hagas una fiesta en el medio del dolor. Porque Jesús lloró. Jesús mostró dolor. Pero en todo momento uno muestra el gozo, se va manifestando el gozo de saber que estoy en la voluntad de Dios y que nada escapa a su control. Y cuando pongo esta perspectiva en orden, me enfoco bien, tengo que alabar a Dios y estoy gozoso. Se puede manifestar en una sonrisa, en un estado de ánimo, en ánimo a personas que también están atravesando lo mismo. ¿Cómo voy a transformar eso para aumentar mi fe y mostrar el fruto del Espíritu? El gozo y las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Dios nunca te va a probar más allá de lo que puedas resistir, soportar. El gozo y el pecado. En primer lugar vimos el gozo y las pruebas. El gozo y el pecado. ¿Saben que cuando doy lugar al pecado en mi vida no hay comunión con Dios? Eso lo sabemos. ¿Quién es la fuente del gozo? Se corta esa relación íntima con Dios y ya no estoy mostrando, manifestando el gozo. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios manifestado en esa persona y sabemos según Efesios capítulo 4, versículo 30 que se entristece. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cuándo contristo al Espíritu Santo? ¿Cuándo entristezco al Espíritu Santo? Y es cuando obligo al Espíritu Santo a morar, dándole lugar al pecado en mi vida. El gozo se va a manifestar solo cuando mi relación con Dios es la correcta, cuando hay comunión con Dios. Y la comunión se corta cuando hay pecado. Entonces, si hay pecado, no puede haber gozo. ¿Se acuerdan David ahí en el Salmo 51? Dice, él va hablando y va confesando su pecado terrible que había cometido. Y una de las frases que él dice es que le pide a Dios que le devuelva el gozo de su salvación. Porque aún cuando nosotros cohabitamos con el pecado, nos lleva a dudar en muchas cosas. Nos lleva a dudar en decisiones a tomar. Claro, está cortada la línea directa con Dios. Está cortada mi comunión con Dios. Y si corto mi comunión no tengo luz, no tengo guía. Es como ir en el medio de un desierto sin un GPS, por decir un ejemplo de hoy para que entendamos. Sabemos que vamos a ir ahí a Salmo 51. Te invito a que vayas en la palabra de Dios. Dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjense el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si pide un espíritu recto, evidentemente las decisiones de David se habían torcido. Y él está pidiendo, Dios, que tu Espíritu Santo me está convenciendo de que estoy mal. Está ahí diciéndome, está mal lo que estás haciendo, es pecado, es pecado, es pecado. Y hay un punto donde uno tiene que decir, no puedo disfrutar de nada porque no estoy disfrutando mi relación con Dios. Y David pide, devuélveme el gozo de la salvación. Y yo no sé cómo ha afectado tu vida el pecado, pero estoy seguro que si hay pecado no me puedes decir que hay gozo. Por ahí estás manifestando alegría, un estado de ánimo temporal, por el deleite, el placer que te ha dado el pecado, pero lo íntimo de tu corazón, sabes, y sabes bien, que no hay un gozo real, que no es el gozo que debería estar manifestando como hijo de Dios, porque no es fruto del Espíritu, es solamente alegría. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, si veo que hay pecado en mi vida, voy a la palabra de Dios. ¿Y qué me dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
No nos engañemos a nosotros mismos, ¿eh? No podemos vivir en un cuerpo regenerado, permitir que el pecado tenga ahí, cohabite en nuestro ser con el Espíritu Santo. No te engañes. Si me estás diciendo que no tenés pecado, estás diciendo que Dios es mentiroso, que no has pecado. Y cuando yo llego a darme cuenta que eso que me está generando falta de comunión con Dios me está afectando en mi vida, recuerdo que Primera de Juan no termina ahí en 1.9, 1.10, sino que viene el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios de que Dios sabe que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados en las tinieblas. Tenemos una lucha espiritual y sabe que muchas veces flaqueamos, caemos, tropezamos y permitimos el pecado en nuestra vida. Y Dios dice: puedo perdonarte, estoy esperando que confieses ese pecado, que digas lo mismo que yo pienso del pecado, que es algo que no está bien. Poner nuestra mente, alinearlo al pensamiento de Dios, me va a llevar a mí a humillarme y decir: Señor, perdón. Perdón porque he dado lugar al pecado en mi vida y no puedo manifestar el gozo. Una vez que uno confiesa el pecado, una vez que uno alcanza esa restauración que solo el Espíritu Santo puede dar de mi comunión con Dios, te aseguro que va a ser evidente el gozo de tu salvación. Cuando pecamos, hasta llegamos a dudar de nuestra salvación. ¿Cuántas veces cuando somos pequeños, los que hemos nacido en un hogar cristiano, nos mandamos nuestros líos, ¿no? Nuestras macanas, decimos acá en Argentina, y empezamos a dudar: ¿seré salvo? ¿Y si me muero hoy, qué pasa? Y Cristo realmente, porque el pecado produce eso en nuestra mente, nos hace dudar de nuestra salvación. Pero cuando confieso mi pecado, me acuerdo: Jesucristo, mi abogado, está intercediendo por mí. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado cuando confieso ese pecado. ¿Estoy disfrutando de mi salvación hoy? ¿Estoy disfrutando de esa intimidad con Dios? ¿Tengo tiempo personal con Dios? Y me lleva a pensar: ¿hay algún pecado que no he confesado a Dios y que me está quitando el gozo de la salvación, que no me permite manifestar el fruto del Espíritu? En las pruebas debo gozarme, recordando que Él tiene el control, que nada escapa a su mano. Él está mirando sobre todo y me dice: acordate, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Tenés que manifestar ese gozo que no se puede hablar, que no se puede explicar. Pero tal vez tenés un problema con el pecado. Y tu vida vas avanzando y ves que no estás manifestando lo que tenés que manifestar. Y saben que si hay algo que he visto en muchos cristianos abatidos por el pecado, es que no tienen cara de gozo, tienen cara de pecado. Y es fácil ver muchas veces a hermanos que no están bien en su comunión con Dios, por su estado de ánimo, porque no manifiestan ese gozo. Porque en vez de hablarte de Cristo, hablarte de himnos y cánticos espirituales, que es la manera de manifestar también a Cristo, te hablan de lo que sucedió en el día, de las cosas que vivimos, de lo que me afecta, y Dios. Hermano querido, cuando hay una plena comunión con Dios, voy a sobreabundar en la palabra de Dios. No solamente en lo que hay en mi corazón, sino en lo que reflejo y en lo que hablo hacia mis hermanos. Y lo hago con gozo, porque estoy seguro, estoy convencido de que mis pecados han sido perdonados. El gozo y la prueba, el gozo y el pecado, el gozo y la prueba. ¿Cómo puedo transformar esta prueba para dar gloria a Dios, para gozarme en eso? El gozo y el pecado. ¿Hay algún pecado que tengo que confesar en mi vida para poder restablecer esa comunión con Dios y mostrar el fruto del Espíritu? Y por último, quiero hacer una conclusión teniendo un pensamiento en esto que estamos viviendo. Gozo y la prueba, el gozo y el pecado. Y a los que les gusta la literación, te voy a hacer algunas preguntas en cuanto al gozo y la peste. ¿Qué peste? El COVID.
Esta pandemia, o el gozo y la pandemia, para que quede todo con P a los que les gusta, ¿cómo la estoy viviendo? Y tiene mucho que ver con los dos puntos anteriores que hemos estado viendo. Porque sin duda que si hay algo que nos ha quitado el encierro, es el gozo. Pensábamos que éramos libres y de repente te dicen no puedes salir de tu casa. En estos días en Argentina lo mismo sucede. Nuevamente adentro, nuevamente fase 1, nuevamente otra vez y el gozo. Y ahí recuerdo, si esto es prueba de Dios, ¿cómo puedo hacer para transformar esta circunstancia que no elegí, que estoy viviendo, para la gloria de Dios? ¿Qué puedo hacer para glorificar a Dios ante el mundo, aún en el medio de la peste, y mostrar el gozo de mi salvación? ¿Saben que es un buen tiempo nuevamente? No sé cómo fue el año pasado para ustedes, pero en algunos aspectos terminamos más cargados de actividades que si hubiéramos estado libres andando por ahí. Más reuniones por Zoom, más reuniones en invitación de acá, de allá. Pero ¿saben qué? Al principio era una carga. Y después me di cuenta de algo, no lo estaba haciendo realmente con gozo. Ya era bastante tedioso tener que preparar todas estas actividades. Y un día dije justamente esto. Esto es soberanía de Dios. La pandemia, la peste, no está porque alguien lo decidió, sino porque Dios lo permitió. Y si Dios me está haciendo pasar por este momento, que no es motivo de alegría, pero ¿puedo llegar a tener gozo? Sí, preocupándome en las cosas eternas. Hay personas en este momento que están pasando a la eternidad sin Cristo, porque como hijo de Dios me he encerrado durante la pandemia y decir, pobrecito de mí, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no ofrendo, no oro, no. Y son momentos únicos, tal vez, que vamos a tener para orar, para reflexionar, para profundizar nuestra relación con Dios y manifestar el fruto del Espíritu. Manifestar el fruto del Espíritu en gozo. Que cuando hablo con un vecino en esos momentos que me cruzo la calle, poder decirle, sí, está bien lo que estamos viviendo, pero ¿sabes qué? Cristo murió y resucitó por tus pecados. Y te puedo decir que hay esperanza de vida eterna y que tu rostro lo manifieste. Porque tenés una íntima relación con Dios y lo que estás diciendo es una convicción para tu vida. ¿Cómo puedo aprovechar este tiempo para crecer? ¿Cómo puedo aprovechar este tiempo nuevamente de encierro o en el trabajo? Tal vez tenés las horas más acortadas, pero ¿cómo puedo hacer para transformar eso para la gloria de Dios y que sea un motivo de gozo espiritual? Tal vez en la peste te ha ganado el pecado. Demasiado tiempo solo, demasiado internet. ¿Te ganó el pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Y abogado tenemos en Cristo delante de Dios. Saben que las quejas son pecado. Y tal vez lo único que hemos hecho en este año y medio que llevamos es quejarnos de lo que nos toca vivir. Y la queja es pecado. Y el pecado me corta con Dios. Entonces, si corto mi relación con Dios, no hay gozo. Terminando. El gozo y la prueba, el gozo y el pecado. Te quiero contar algo personal que me tocó vivir ahora en el mes de febrero. Comenzando en enero. Mi mamá se interna en una clínica para un chequeo. Vamos a visitarlo. Ella contrae el COVID. La fuimos a visitar, terminamos toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi esposa y yo con COVID. Mi mamá internada en un centro, mi papá en otro lado, yo en otro y mi esposa con COVID, la que menos síntomas manifestó, encerrada en el departamento en Buenos Aires. Me internan. Bueno, dije, 2 días. ¿A quién le va a hacer mal? 2 días de vacaciones en la clínica. Iban pasando los días, la fiebre no cedía. Y me di cuenta que mi relación con Dios no era tanto como yo pensaba. 8 días internado en donde pude profundizar mi relación con Dios. Y les voy a decir algo más. Una de las cosas que me quitó el COVID durante unos días en la internación fue la capacidad de entender lo que leía.
para colmo no tenía mi Biblia en papel, tenía el celular y de ahí leía. Y yo un día leía y me di cuenta que no comprendía. Entonces dije, vamos a reducir y me voy a enfocar en una palabra solamente cuando leo la Biblia, para poder sacar una conclusión, algo. Y saben que en esos 8 días de internación pude compartir el Evangelio con 4 personas, que eran las únicas personas que veía, las enfermeras. Y gracias a Dios por la vida de esas mujeres y de doctores que están ahí poniéndole el hombro al trabajo, pero les pude hablar de la vida eterna. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que no lo podía hacer diciéndole, sí, estoy acá, porque esto. Tenía que hablarles de mi esperanza en Cristo. Y ¿saben que descubrí que no le tenía miedo a la muerte? No le tenía miedo a la muerte. Y que no solamente lo podía manifestar en palabras, sino también en mis actitudes hacia ellas. No sé si ellas en su corazón habrán entendido, habrán llegado a creer en Cristo como Salvador. Pero mi responsabilidad era manifestar el fruto y predicar a Cristo. Era una prueba. El pecado me hubiera estancado en la queja. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué me toca? Oportunidades. Es una oportunidad para predicar el Evangelio. Día 8 de internación. Día 8. Me llama el doctor, me dice, te voy a dar el alta. Yo estaba, pero... Suena el teléfono y me avisan, tu mamá está en la presencia del Señor. Ay, ay, ay. Mi papá solo en la clínica, yo en otra. ¿Qué hago? ¿Saben qué versículo ese día el Señor me había regalado? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Ese versículo el Señor me lo había dado a la mañana. Como te decía, no puedo entender la teología de todo lo que implica ser gozo, o tener gozo en medio de la prueba. Pero en ese momento, cuando recibí esa noticia, había un dolor por una separación temporal. Porque yo sé dónde está mi mamá. Lo tengo bien claro. Pero sabía que ese día lo había hecho el Señor de esa manera para que yo lo viviese, fortaleciese mi fe y pueda mostrar gozo. Y el Señor nos permitió en su gracia y un regalo de Dios que ese día me dieron de alta a mí, le dieron de alta a mi papá y pudimos estar alabando al Señor en el cementerio mientras despedíamos los restos de mi mamá, que como les dije, no está ahí, está allá. Son experiencias muy fuertes, que como te dije, si me das a elegirlas en un menú, no las elijo, pero ni loco. Pero en esos días de internación, tengo que decirte algo. Aprendí a hablar con Dios. Aprendí a disfrutar mi tiempo con Dios. Y sé que tal vez nunca se va a repetir ese tiempo tan íntimo, tan personal. Pero el Señor me habló y me dijo, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Y hay motivos para estar tristes? Sí. El único motivo para no mostrar gozo es si hay pecado en tu vida. Por eso en esta mañana te quiero invitar a que reflexiones. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No podemos decir que tengo gozo si no tengo amor, ya lo dijimos. Pero lo que más me preocupa en este momento es hacerte estas preguntas de reflexión. ¿Qué estás viviendo y cómo lo vas a afrontar? ¿Estás viviendo la prueba? ¿Estás viviendo la prueba? Ahí tenés Pedro. Léelo de nuevo después. Capítulo 1, versículos 6 al 8. A quien amáis sin haberle visto, dice el versículo 8. Hablando de Cristo, porque muchas veces hablamos de la esperanza de la vida eterna y decimos que amamos a Dios, que amamos a Cristo, pero esto es verdad. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios no te soltó, Dios no te dejó solo, sola. ¡Ah, qué satisfacción! Hay gozo en el corazón, hay gozo. ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermoso himno, que en esta mañana te lo regalo para que lo busques
Si no lo conoces, si no lo tenés en el himnario, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Que estas verdades sigan haciendo eco en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder manifestar lo que debemos como hijos de Dios, el fruto del Espíritu. No pierdas tiempo queriendo mostrar quién sos, todo lo que haces. Mostrá a Cristo, querido hermano, hermana. Mostrá a Cristo. Y vas a ver cómo la gente se va a dar cuenta de que hay algo especial en ti. Aún los hermanos van a querer pasar más tiempo contigo porque estás pasando más tiempo con Dios. Aprovechá esta oportunidad y si hay pecado, confesalo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Reflexión. Transforma tu circunstancia para la gloria de Dios. Gozo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿El Señor Jesucristo tuvo gozo porque hizo la voluntad de Dios? ¿Tuvo gozo en la cruz? Sí, porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Hay pecado? No hay gozo. ¿Hay gozo? No puede haber pecado. Confieso y me aparto. Este tiempo, la peste, ¿cómo me está afectando? ¿Quitó el gozo en la prueba? Bueno, vamos a transformar esto para la gloria de Dios y voy a aprovechar para predicar el Evangelio. Me doy cuenta que el pecado me está ganando terreno. Basta, hoy corto. Me aferro más a la palabra de Dios. Busco ayuda, hablo con los hermanos, hablo con mi pastor, con mis líderes. Busco honrar a Dios aún cuando nadie me ve. Eso es integridad. Y sin integridad no puede haber gozo. Y Él cuida de vos, de ti, de mi vida. Y es un motivo más que suficiente para alabar a Dios en este día. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseña todas las cosas. Y en este momento, en este día, Señor, queremos tener esa relación tan estrecha contigo, Señor, que en nuestra vida manifieste en todo momento el fruto del Espíritu. Señor, ruego que sigas hablando en nuestros corazones y que al examinar nuestras vidas, como decía el salmista, que nos devuelvas el gozo de la salvación si hay pecado en nosotros, Señor. Confesamos en esta mañana nuestros pecados y ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, Señor, este es mi pecado, confesalo, ponele nombre y decirle, Señor, perdona mi pecado, que la sangre de Cristo te limpie. No te estoy llamando a la salvación. Tal vez si no sos cristiano, todavía no tuviste esa experiencia, te invito a que le pidas a Cristo perdón por tus pecados. Pero le hablo a mis hermanos en Cristo, que restablezcas esa comunión y que la circunstancia no nos pase por arriba. Señor, confieso mi pecado, abrazo tu palabra, quiero vivir una vida íntegra y que se manifieste mostrando el gozo de la salvación, predicando a Cristo en cada oportunidad que tenga. Gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.